Hola, buenos días. Vamos a continuar la exposición que estábamos haciendo de la filosofía de John Locke. Habíamos visto la filosofía en el vídeo anterior, habíamos visto la filosofía política de Locke en su intento de mejorar la concepción de Hobbes y la concepción de la teoría del pacto social como origen del Estado. Se complementa en Locke con la teoría democrática del poder, ¿no? Que es la base de la ideología liberal democrática inglesa, que triunfa en la Revolución de 1688, la llamada Gloriosa, la que Locke pues, es el legislador, ¿no? En el sentido, es el que crea una nueva forma de organizar el poder, el que la piensa, ¿no? Y después que se lleva a cabo por los políticos correspondientes, por Guillermo de Orange y el llamado Partido de los Whig, que es el partido que defiende estas ideas liberales entonces en Inglaterra, que se opone al partido de los Tories, que eran los conservadores, los Estuardos. Esta división es clásica en la política inglesa y llega hasta nosotros, ¿no? El turno de los partidos, los conservadores, los liberales en el siglo XIX, todavía el siglo XX va cambiando, aparecen los conservadores y los socialistas, los laboristas, el socialismo laborista, pero es esa tradición inglesa del turno de partidos que se inicia con la Revolución y de la cual Locke pues es diríamos, lo que los antiguos llamaban un legislador, ¿no? Un legislador no es solo el que hace las leyes, el jurista técnico, sino que las leyes tienen primero una conformación filosófica de grandes ideas, ¿no? Y esta conformación son los grandes legisladores, ¿no? De los griegos, son los que piensan en la época de los sofistas, también son los que legislan como Protágoras y los que hacen las leyes de las ciudades. Locke es un personaje de este tipo, que crea una nueva forma de entender la política y de organizarla con unos nuevos usos, unos usos democráticos, una división del poder entre el legislativo y el ejecutivo, todo esto que desarrolla Locke en polémica con Hobbes, pues tiene la importancia de que se llevó a cabo históricamente, que se realizó. Y se realizó no solamente que haya triunfado la Revolución por unos años, sino que llevan 3 siglos en Inglaterra con estas teorías, ¿no? Es decir, que tienen un éxito extraordinario para cualquier teórico, pues ver cómo estas teorías pues, se imponen, y no solamente se imponen, sino que Locke, que sostenía la idea de que divide y vencerás, la división del poder no llevó a una guerra civil, como pensaba Hobbes, la división entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino que llegó a una unidad inglesa más fuerte todavía, como pensaba Locke, que es la que acabará con el desarrollo, permitiendo el desarrollo de la Revolución Industrial, que necesitaba un ambiente abierto de ideas para que se desarrolle la ciencia, y apoyada por esta filosofía que permitió esto, pues hace que Inglaterra se convierta después en la primera potencia mundial. Es decir, que Locke acertó completamente en estas reformas que propuso, y por eso hoy es considerado John Locke en Inglaterra por una especie de padre filosófico, ¿no? De la Inglaterra moderna. Y este es el mérito principal de Locke, yo creo, que es el mérito de gran legislador, teórico de la política, aunque Locke, y es realmente a lo que se dedicó casi toda su vida, porque Locke sigue esta tradición que habían iniciado ya Hobbes de preceptor de grandes familias de la aristocracia inglesa. Locke está ligado toda su vida al conde de Shaftesbury, llamado Lord Axley, el primer conde de Shaftesbury,
pues existe otro conde posterior que fue un filósofo también, pero luego está ligado a la casa de Shaftesbury como consejero, como preceptor, como médico. También luego se acabó licenciándose en medicina, era amigo de científicos como Boyle, y en ese sentido el interés de Locke por la ciencia le llevó a instruirse como médico, y en ese sentido Locke estaba muy ligado a esta casa aristocrática, que es lo que ya dije que es una característica inglesa de cómo hay una nobleza, alta nobleza, que está abierta a la filosofía moderna. Y no solo está abierta, sino que permite que estos filósofos, como ya vimos en Hobbes o Locke, sean los preceptores de sus hijos. Y en ese sentido esto es un caso realmente único en Inglaterra, que es por donde penetró en Inglaterra la filosofía moderna, por las clases altas, no como en Francia, por la baja nobleza, que por los colegios de la congregación del oratorio de malebranchanos, ¿no? En Inglaterra la diferencia es que la filosofía moderna de estos grandes filósofos entra por las clases altas, por esta aristocracia Whig, los llamados aristócratas liberales, los Whigs, que se constituyen frente a los Tories, los aristócratas más conservadores, ligados a la religión tradicional y a la idea de que el poder viene de Dios y el rey era sagrado y cosas. Los Whigs introducen como vimos por las teorías de Locke, una concepción democrática y liberal, ¿no? Que es la que triunfa y es la que transforma completamente Inglaterra y hace que Inglaterra acabe superando a la potencia entonces dominante en el Renacimiento y parte del siglo XVII que fue España, ¿no? En ese sentido hay que ver también cómo la filosofía, sin la filosofía no es posible entender la Inglaterra moderna, no es posible entender, no solo con la filosofía, claro, esta filosofía tuvo que llevarse a cabo por políticos como el conde de Shaftesbury, los líderes del partido Whig, que son los que dirigen toda la revolución, y Locke está ligado por su vida política al conde de Shaftesbury, por eso pues realmente tuvo que exiliarse cuando el conde de Shaftesbury pues cayó en desgracia. Llegó a ser primer ministro, lo que era un chancellor, ¿no? Como Bacon, llegó a ser canciller, el conde de Shaftesbury, creo que fue en la época de Jacobo II, pero como Jacobo II, que era más bien conservador y católico personalmente, quiso volver, parecía que quería volver a introducir el catolicismo, los Estuardos venían de Escocia y eran católicos. María Estuardo pues, fue asesinada, condenada a muerte por Isabel I, precisamente la princesa de Escocia, reina de Escocia, su prima, por católica, ¿no? Toda esta situación terrible que hubo en esa época de católicos protestantes, pues llegó incluso al propio Locke a introducir en su liberalismo y sus ideas sobre la tolerancia unos límites, porque esto se olvida de mucho. Locke, el teórico de la tolerancia, decía que la tolerancia tenía unos límites, ¿no? Primero, contra los intolerantes, ¿no? No se puede ser tolerante con un intolerante, porque te destruye. Segundo, no se puede tolerar, dice Locke, a los ateos, porque para él los ateos pues no son gente de fiar, porque no se puede creer en sus juramentos y tal. Segundo lugar, contra los católicos, porque los católicos, decía Locke, que pertenecen tienen dos patrias, están divididos, si son ingleses, Inglaterra, pero otra es Roma. Y como en aquella época Felipe II, por ejemplo, la época de Isabel, pues trató de restaurar el catolicismo en Inglaterra, pues era aliado de Roma, pues claro, veían a los católicos como unos enemigos, ¿no? que querían intervenir en su país. Y por eso Locke dice que en ese caso, en el caso inglés, no se debía tolerar el catolicismo. Y por eso los católicos fueron perseguidos por los protestantes, y en la época de Cromwell fue terrible la persecución de los católicos. Pero eso está dentro de la mentalidad de Locke, que era un liberal, mentalidad de Locke, ¿no? También decía Locke que no se podía tolerar a los musulmanes, porque no separaban la religión de la política tampoco. Entonces, en fin, el liberalismo de Locke, que ya que se habla hoy tanto del liberalismo, y el liberalismo parece que tiene un sentido completamente sin límites, ¿no? Se perdió la idea de los límites.
Locke es el filósofo de los límites, no solamente en la política, es un hombre moderado que pone siempre la pregunta por hasta dónde se llega en la política, hasta dónde puede llegar el poder del rey, hasta dónde puede llegar la tolerancia. Es el político del sentido común, como ven los ingleses, un hombre moderado, y esta política no es un extremista, desde luego, aunque haya apoyado la revolución inglesa. Él apoyaba la revolución, pero no apoyaba todo tipo de revolución, ni cualquier tipo. Solamente hay un tipo de cambios, de reformas, de revoluciones que se permiten, y ya lo explicamos en la teoría política. Bueno, pues con esto quiero decir que Locke es un personaje que casi toda su vida está ligado a la política, y llegó a ser incluso, no llegó a ser ministro después de la revolución, pero lo que se le ofrecieron, pero se prefirió un cargo menos importante, de director diríamos, de director de comercio o algo así, ¿no? El que estuvo ejerciendo algunos años hasta que en 1700 se retira y muere en 1704, se retiró al campo y se apartó de la política. Lo que es fundamentalmente esto es quizás lo más importante desde el punto de vista de la influencia mundana de Locke, es la política, ¿no? Ahora, Locke, como otros aspectos que tiene en los ilustrados, también es que se ocupó de temas de, por ejemplo, de la educación, como pasaba con los sofistas griegos. Los sofistas griegos hacían las leyes, pero también eran educadores, ¿no? Pretendían introducir un nuevo tipo de educación y por eso les pagaban grandes sumas como maestros, ¿no? Como preceptores. Pues Locke también tiene un libro sobre educación, ¿no? Pensamientos sobre educación. Tengo aquí una edición de la editorial Acal. Este libro Locke propone una nueva educación, propone reformar la educación en Inglaterra, que estaba basada en los castigos, en la letra con sangre entra, en fin, todos los castigos tradicionales de las escuelas inglesas, ¿no? Locke dice que hay que fomentar una educación más tolerante, tener en cuenta, diríamos, el pensamiento de los niños, toda esta psicología que después educativa, ¿no? Que aparece, después llegará con Rousseau a adquirir pues una influencia muy grande de reforma de las escuelas, pues Locke empieza a proponerla aquí en estos escritos sobre educación. Por eso Locke también tiene este otro aspecto de educador que influye también en la reforma de la educación en Inglaterra, ¿no? La reivindicación de las lenguas, la necesidad de que los jóvenes salgan al extranjero y conozcan otros países para relativizar sus costumbres, todas estas ideas que introduce Locke, pues empiezan a utilizarlas esta clase alta, esta nobleza, que muchos de estos personajes, pues como ya vimos en el caso de Hobbes, viajan a Francia, a Italia, estos viajes de los tres aristócratas, que lo ven como no por puro placer, sino como señala Locke, estos viajes son necesarios para una buena educación. Hoy la popularización de estos son los Erasmus, ¿no? Los Erasmus que proponen que los alumnos viajen a otros países y complementen su educación. Es Locke realmente el que introduce los pensamientos sobre la educación. Pero también el aspecto, diríamos, menos mundano, menos influyente socialmente quitar, pero más académico, es el que Locke también desarrolla una teoría del conocimiento, que es la que vamos a tratar en este vídeo, en el famoso ensayo sobre el conocimiento humano de Locke, que empieza a desarrollar de una forma en esbozo, ¿no? De una forma todavía ensayística. Por eso se llama un ensayo, pero esto que comenzó siendo un ensayo, como llaman los ingleses, un boceto, un draft, ¿no? Que todavía se conservan, parece que se reeditaron los textos originales de este ensayo, pero de este ensayo saldrá un libro de casi 1000 páginas, ¿no? Que será que lo acabará publicando 20 años después. El ensayo empieza en 1670, pero Locke publica el ensayo sobre el entendimiento humano en 1690, después de la Revolución, 2 años después de la Revolución Inglesa,
siendo Locke ya un personaje famoso, que ha triunfado políticamente, pues publica este texto que tiene casi 1000 páginas. Es un tocho, ¿no? Que es un tratado. Realmente esto es un tratado sobre conocimiento humano, ¿no? Que lleva el título de ensayo. Lleva el título de ensayo porque Locke dice que se le ocurrió empezar a trabajar sobre el conocimiento humano de una forma casual, en discusiones con los amigos, sobre todo discutiendo, que es el tema que también hay que tener en cuenta para entender esta filosofía inglesa, discutiendo sobre la metafísica continental, que llaman ellos, ¿no? Los sistemas de Descartes, si estos sistemas realmente podían explicar el mundo racionalmente o no. Entonces aquí es donde aparece, lo mismo que los sofistas griegos empezaron a dudar de las explicaciones metafísicas del mundo que daban los filósofos anteriores, ¿no? Los tales de Mileto o Parménides, empiezan a dudar de estas explicaciones, pues Locke empieza a dudar, y estos ilustrados ingleses, de las explicaciones metafísicas de Descartes, de Malebranche, que conoce y que influyen en él, ¿no? Entonces, en ese sentido, Locke, en sus reflexiones, pues considera que toda esta explicación que se da metafísica del universo, de estos sistemas de Descartes, de Spinoza, de Leibniz, de Malebranche, Locke considera que quizás habría que revisar si es posible un conocimiento de un mundo infinito por una mente finita, como es la humana, ¿no? Y si no, habría unos límites del conocimiento por los cuales, pues seguramente estas cuestiones no se podían resolver, y no se podía decir pues que quién tenía razón, si Descartes o Malebranche o Leibniz, ¿no? O Spinoza, porque cuando se trata de explicar el universo como pretendían estas metafísicas, pues el problema es que hay que plantearse si es posible, no solamente ahora, sino en el futuro y de forma constitutiva, como después dirá Kant, ¿no? Si es posible que una mente finita pueda entender el universo, pueda acabar de explicar y resolver todos sus enigmas. Un poco era la creencia racionalista, era que la ciencia avanza, que es una barbaridad, y entonces que en aquella época Descartes dice, bueno, se empiezan a explicar algunas cosas que antes se creían inexplicables, y cómo funciona pues el sistema solar, como la física, la astronomía, y en el futuro se descubre la circulación de la sangre, cómo funciona el cuerpo humano. Pues Descartes creía que en el futuro, si la ciencia sigue con este método, pues acabará explicándose el universo entero. Claro, Locke es el primero de los primeros que empieza a decir que, bueno, lo que había que preguntarse es si eso es posible, ¿no? No solamente ahora no es posible, evidentemente en la época de Descartes, incluso hoy, ya estamos siglos después, tampoco hay muchos enigmas en el universo que están sin explicar. Incluso algunos científicos, pues el propio Newton acaba diciendo que cuanto más éxitos tiene la ciencia explicando el mundo, resulta que más misterioso parece ser. Y esta es un poco la idea que Locke utiliza. Si no, habrá que pensar más bien que hay unos límites del conocimiento, ¿no? Que el conocimiento humano no lo puede explicar todo, y entonces, para saber cuáles son esos límites, pues habría que intentar reconstruir una teoría del conocimiento partiendo de un conocimiento de estos límites. ¿Cuáles son los límites que Locke postula? Pues en primer lugar, como Descartes había dicho que había dos tipos de conocimientos, ¿no? Los conocimientos que vienen de la experiencia, que Descartes los admite, pero había otros conocimientos que son innatos, las ideas innatas, que estos serían los conocimientos matemáticos, que serían los seguros. Entonces Descartes por eso pensaba que con los conocimientos matemáticos se podía acabar resolviendo todos los enigmas del universo. Pero claro, lo que empieza a poner en cuestión si es posible que haya conocimientos innatos. Porque claro, la justificación que daba Descartes para estos conocimientos innatos era una justificación teológica, ¿no? Era la idea de Dios. El Dios es el que introduce en el hombre las ideas innatas. Claro, Locke ya empieza a dudar de que
todos los hombres hayan tenido la idea de Dios, conozcan a Dios de forma innata, ¿no? La idea de Dios sería innata también, según Descartes. ¿Por qué duda esto? Pues en gran parte por lo que está pasando en su época, que es todo el descubrimiento de América y la conquista por los españoles, pues se encuentran unos pueblos indígenas que ya los misioneros van escribiendo, van relatando cómo piensan, qué ideas tienen estos indígenas sobre la religión, y lo que lee estos textos de los españoles se da cuenta de que no tienen la idea de Dios que tenemos nosotros, que tienen otras creencias, pues que creen en el gran jaguar o otras deidades, que no es la idea del Dios monoteísta como la tenemos nosotros, no la tienen. Claro, esto fue un golpe muy fuerte para las ideas que venían de la Biblia, de que la revelación divina había sido universal, ¿no? Y en el caso de Descartes, pues si era universal, todos tenían las ideas innatas. Pero si se descubre que en América hay pueblos que no tienen la idea de Dios, pues entonces habría que dudar del innatismo y de la universalidad de la idea de Dios, que no es universal, es particular. Algunos pueblos la tienen, otros no. Entonces la naturaleza humana por sí misma, como se equipara a estos indígenas con seres humanos, porque había una discusión previa si eran seres humanos o no en la Universidad de Salamanca, en la época de Carlos V, pero en fin, se estableció que eran seres humanos y los reyes católicos Carlos V les atribuyeron unos derechos humanos ya, no considerarlos esclavos, en fin, todas estas leyes de Indias que se hicieron, esta idea de que estos seres que se descubren en América, los indios de América, son seres humanos, pues lleva a decir que, sin embargo, si son seres humanos tendrían que tener la idea de Dios, porque es innata. Si no la tienen es que la idea de Dios no es innata, y tampoco las matemáticas. Entonces, lo que empieza a dudar de las ideas innatas. Incluso llega a decir que un niño nada más nacer no tiene ideas innatas. Por ejemplo, no tiene el principio de contradicción, que es una idea innata, según Leibniz, ¿no? O Descartes, ¿no? O el principio de identidad. Lo va adquiriendo con la madurez, pero cuando nace no lo tiene. Entonces eso lleva a pensar a Locke que un niño cuando nace, la mente es una tabla rasa, como decía ya Aristóteles, ¿no? O como dice Locke, es white paper, es un papel en blanco. La mente de un niño cuando nace no tiene nada. ¿Por qué? Porque, claro, Locke se acoge aquí a la idea que venía ya de Aristóteles y de los griegos, de que todo el conocimiento viene de la experiencia. Entonces, un niño cuando nace no tiene experiencia. Empieza a tenerla, cuando empieza a tenerla empezará a tener conocimiento. Por tanto, no existe conocimiento innato. Todo el primer libro del famoso ensayo de Locke está dedicado a la crítica de las ideas innatas, ¿no? No hay ideas innatas, según Locke. Por tanto, ¿cuál es el reto de Locke? Pues es explicar cómo todo nuestro conocimiento procede únicamente de la experiencia. Y en ese sentido, pues claro, vamos a ver que todo este intento de criticar las ideas innatas como un constructo metafísico injustificado que introduce Descartes, pero que no se puede, que está basado en la idea de Dios, que a su vez es teológica o metafísica, y esta idea tampoco de hecho se comprueba que no es universal, porque hay individuos que se descubren que no la tienen. El Dios monoteísta, entonces, claro, Locke dice que habría que ser cautos e intentar explicar el conocimiento partiendo de lo que conocemos, de la experiencia. Y en ese sentido recoge la tradición del empirismo inglés, ¿no? De Bacon. Todo el conocimiento viene de la experiencia. Ya Aristóteles había dicho esto, nada hay en el conocimiento que no venga de los sentidos, decía Aristóteles, de los sentidos externos, todo viene de la experiencia. Este lema lo recoge Locke y entonces pone la experiencia como el límite del conocimiento, ¿no? Los conocimientos que no vengan de la experiencia no se puede tener por conocimiento, son especulaciones vacías. Entonces habrá que explicar, lo que tratará de explicar Locke es cómo reconstruir todo el conocimiento humano, desde el conocimiento más sencillos, de ideas simples o sensación, hasta las ideas más complejas, ¿no? Las ideas más abstractas. Todo el tratado
todo este ensayo de Locke, que en realidad es un tratado, porque es realmente un desarrollo sistemático en varios libros, en los que va analizando todas las cuestiones minuciosamente. Es decir, que empezó siendo un esbozo, pero hoy realmente se puede considerar, y así lo consideran muchos, como el primer tratado realmente moderno en toda la historia de la filosofía. Un tratado sistemático sobre el conocimiento humano no lo hay ni en Platón ni Aristóteles ni filósofos anteriores. Se podría apuntar al caso de Malebranche, que el libro de Malebranche sí que es un antecedente de esto, que es el libro de la Recherche sur la vérité, la investigación de la verdad. Es un tocho tan grande como el de Locke, y aparece ahí todo el desarrollo sistemático de la teoría del conocimiento cartesiana que influyó en los ingleses, por toda la psicología, porque es el origen de... En Descartes está el origen de lo que llamamos la fisiología, la psicología fisiológica, ¿no? De cómo del cerebro bien, los pasan pues los espíritus animales al cuerpo. Todo esto lo explica muy bien Malebranche, y Locke en gran parte pues toma algunas ideas de esta. Por tanto, relativamente es el primer tratado, pero hay un antecedente, porque Locke lo que desarrollará será una explicación del conocimiento, pero creando una psicología que ya no sería puramente fisiológica como la de Descartes, una psicología fisiológica como se dice hoy, sino una psicología propiamente dicha, ¿no? Una mentalista, ¿no? Una psicología puramente que tiene que no es reductible a fenómenos puramente fisiológicos, ¿no? Sino que crea una especie de campo propio, que son los fenómenos mentales, como diríamos hoy, ¿no? La psicología hoy, que se hace en muchos sitios como diferente del fisiólogo, de la psicología fisiológica del médico, el psicólogo y el médico, ¿no? El psiquiatra y el psicólogo. Con Locke aparece la fundación de la psicología del psicólogo, ¿no? Digamos, la psicología moderna, lo que pasa es que aparece en una forma de una psicología introspectiva, como vamos a ver, que es distinta de lo que será la psicología del siglo XX, donde aparece una psicología de la conducta externa, que algunos pues suponen que toda esta psicología de Locke, como por ejemplo dice el psicólogo como Piaget, ¿no? Dice que la psicología de Locke es una psicología metafísica, es una psicología introspectiva, que es mentalista, que no se puede someter a experimentos externos, y mientras que para Piaget la psicología en realidad empieza a constituirse como ciencia con la psicología de la conducta, ¿no? Con el conductismo, o la psicología que trata no de la mente interna, sino de la conducta externa de los individuos. Y por eso, con el análisis de la conducta externa, pues ya se pueden exponer experimentos para analizarla que son intersubjetivos, que no son puramente mentalistas. En fin, de todas maneras, todavía sigue habiendo una psicología cognitiva, ¿no? Que se desarrolla en el segundo mitad del siglo XX, que todavía entiende la mente como un ordenador. En fin, todas estas polémicas siguen siendo actuales, ¿no? Pero Locke sí se puede decir que es el que crea este tipo de psicología, y en ese sentido pues entiende la teoría del conocimiento, el desarrollo de una explicación del conocimiento desde un punto de vista genético. Es decir, lo interesante de Locke en este ensayo es que trata de explicar la génesis del conocimiento humano partiendo de la experiencia, cómo todas nuestras ideas proceden de la experiencia, de los sentidos, y cómo a partir de esas ideas, de esa experiencia, se va configurando el pensamiento y la inteligencia, ¿no? Es una psicología genética, diríamos, ¿no? Y quizás lo más brillante de Locke sería haber introducido este punto de vista genético, de ir explicando cómo unas ideas resultan a partir de la combinación de otras, ¿no? Y por eso Locke pues parte, y aquí está siguiendo el método de Descartes, ¿no? De cuando se analiza cualquier cuestión, lo mismo que hizo Hobbes, ¿no? Cuando analiza la sociedad, pues dice, vamos a regresar desde la sociedad actual, que es lo complejo, a descomponerla en elementos simples, los individuos atómicos, y luego intentar de ese análisis que se hace de esos individuos reconstruirlos sintéticamente, y se crea el Estado, ¿no?
Por eso muchas veces a Hobbes, cuando lo acusan de que, bueno, la sociedad esta del pacto, el pacto no existió históricamente, eso es una especulación. Se podría salvar la teoría de Hobbes desde un punto de vista estructural, ¿no? Suponiendo que Locke no tiene por qué suponer que haya existido en el mundo antiguo esto así, sino que lo que hace es como una especie de partiendo del presente, de la sociedad actual, la analiza, la descompone, llega a unos individuos, los define y esos individuos después sale el Estado, ¿no? Pues lo mismo hará Locke con la psicología, es decir, trata de, partiendo del conocimiento humano, buscar regresar a unos principios simples, buscar, definir cuáles son esos elementos simples que resultan de un análisis, para una vez establecidos, pues componiendo esos principios simples, llegar a explicar el conocimiento complejo, ¿no? Esta es la idea fundamental de Locke, que, por ejemplo, Piaget valoraba, aunque Piaget critica la psicología de Locke, porque dice que el empirismo en realidad no, es un error, porque el conocimiento no se puede explicar solo desde las sensaciones, sino que hay que tener en cuenta principalmente las acciones. Esta idea de Piaget empezará a formarse ya en Fichte, como vamos a ver más tarde, ¿no? Criticando a partir de las críticas de Berkeley, que hace Berkeley a Locke. Vamos a ver cómo ahí está implícito ya ideas de Fichte que llegarán hasta Piaget. Claro, Piaget considera que esta teoría del conocimiento de Locke hoy es una antigualla, ¿no? Es decir, esto lo mantienen los ingleses y ciertas tradiciones del positivismo, del empirismo, pero Piaget llega a decir en algún artículo que el empirismo, que es un mito, que ni siquiera, que es una metafísica completa, que no es real, que él somete por experimentos a los niños de cuando un niño dibuja, si realmente está la idea del niño es la copia del objeto y demuestra que no, es así, ¿no? Pero en principio vamos a tratar de exponer la teoría del conocimiento de Locke tal como la pensó. De tal manera que Locke, como decíamos, no admite que haya ideas innatas, es un reto, ¿no? El reto de Locke es decir, no innatas ideas, no hay ideas innatas. Entonces, ¿cuál es el reto? Todo el conocimiento debe ser explicado a partir de la experiencia, de ideas simples que vienen de la experiencia, estas ideas simples es lo que llama Locke las sensaciones, los sense data, ¿no? Las sensaciones atómicas. Lo más simple que hay de las sensaciones todas las sensaciones pueden reducirse a sensaciones más simples, como es el color. Por ejemplo, el color es una sensación simple. El olor o todo el tacto, se puede reducir todo a sensaciones simples. Y en ese sentido todo el conocimiento viene de sensaciones atómicas. Entonces, lo que establece Locke es que habría que introducir dos fuentes del conocimiento, de donde proceden, dos orígenes. Unas ideas vienen de las sensaciones externas, y todas las ideas, y esto Locke sigue la teoría de Aristóteles, de que las ideas son copias de sensaciones, ¿no? De sensaciones externas. La explicación que da Aristóteles, el conocimiento no es más que una copia de sensaciones que nos vienen de fuera, del exterior, ¿no? Esta idea la toma de Aristóteles, pero Locke añade otra fuente, que serían las sensaciones internas. Entonces distingue que de estas sensaciones, las sensaciones producen las ideas son copias de las sensaciones. Esta es la idea central. Esto sigue siendo Aristóteles. ¿Qué es lo que hace Locke?